Hola, soy María Teresa Madrona, fundadora de la empresa Sierra y Sol, y otra vez estoy aquí con vosotros para volver a daros algunos consejos muy aplicables al senderismo, sobre todo a las personas que se van a iniciar. Y tenemos una cuestión básica siempre, que es el calzado. Cada vez que vamos a iniciarnos o cada vez que se nos rompe el calzado que tenemos y que tenemos que comprar uno nuevo, siempre nos preguntamos, primera pregunta básica, ¿qué es mejor, una bota o una zapatilla? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso. Y para resumir, diré que hay tres cuestiones básicas a la hora de decidirse por un calzado, sobre todo entre bota y zapatilla. Primera cosa, el tipo de ruta o de sendero o de actividad que vamos a hacer. Segunda cosa, nuestra propia entrenamiento, o sea, la capacidad física que tenemos, la práctica que tenemos, nuestras habilidades. Y tercera cosa, la estructura de nuestro pie, o sea, cómo es nuestro pie. Entonces vamos a empezar por la primera. ¿Bota o zapatilla? Pues está claro que va a depender mucho del tipo de recorrido que hagamos. Por lo general, fijaros, tenemos botas, esta no tiene la caña muy alta. La caña, digamos, es lo que sube del tobillo para arriba. Cuanto más hacemos alta montaña, más alta es la caña de la bota, porque necesitamos más protección en el tobillo. Entonces, en general, si vamos a hacer recorridos de montaña, si vamos a hacer recorridos donde hay piedras, donde hay posibilidades de resbalar porque el terreno está degradado, piedras sueltas, zonas sin sendero aparente, que hay que buscarse un poco el recorrido, yo entonces iría a una bota y a tener protegido el tobillo. Fijaros que luego pasamos al mundo de las zapatillas, y dentro del mundo de las zapatillas también las hay que suben más o que suben menos protegiendo el tobillo. Entonces, si lo que vamos a hacer es una actividad de sendero, donde el sendero es un sendero forestal, que va por un tipo de terreno que es más mullido, que es más suave, que tiene pues menos variedad, menos piedras, entonces nos podemos ir a una zapatilla. Fijaros que en cualquier caso, dependiendo de la actividad y dependiendo de la actividad física, siempre se tiene que dar una cosa en la calzado de senderismo. Fijaros, como siempre va a haber, sea zapatilla y sea bota, debe haber siempre un refuerzo en puntera, siempre, y unos refuerzos laterales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos senderismo, siempre vamos a tener tropezones con las rocas, sean senderos más o menos difíciles o montañas. Fijaros que esto es una zapatilla y también tiene esa protección en la puntera y también se ve que tiene unas protecciones laterales. ¿Qué hacen estas protecciones? Bueno, pues hacen que, ¿de acuerdo? La zapatilla, fijaros qué flexible es, pero siempre flexiona por el mismo punto, que es el punto por el que flexionamos el pie. Pero si intentamos torcer, no podemos, gracias a estos refuerzos. Eso está protegiendo nuestro pie de las torceduras, ¿vale? Eso siempre, sea bota, sea zapatilla, refuerzos de puntera, refuerzos laterales, ¿de acuerdo? Pero claro, ese es el primer factor, el que hemos dicho dependiendo de la actividad. Hay un segundo factor, que es nuestras propias cualidades físicas, y el tercer factor, el pie. Vamos al segundo factor. El segundo factor es nuestra capacidad física. Fijaros, en el senderismo muchas veces pensamos que tenemos que trabajar la resistencia y que tenemos que trabajar la fuerza. Fuerza de cuádriceps, tirón, esfuerzo hacia arriba, retener hacia abajo. Pues no. En el senderismo además hacen falta las otras cualidades de la condición física. El equilibrio, los reflejos y la flexibilidad. De manera que muchas personas cuando empiezan no han practicado estas cualidades físicas. Y por eso a la gente que va al gimnasio o que tiene una rutina para entrenar, yo les recomiendo que añada a la fuerza y a la resistencia estas otras cualidades. Fijaros, la mayor parte de las torceduras en los pies es por esa falta de equilibrio, esa falta de flexibilidad y falta de fortaleza en los tobillos. Por eso cualquier entrenamiento que nos lleva a inestabilidades, que nos lleva a reforzar los tobillos, hará que cada vez nos sentamos más seguros. Y cada vez que nos sentimos más seguros, nos damos cuenta que es mucho más ligero llevar una zapatilla que llevar una bota. Por eso al principio, la mayoría de las personas utilizan botas,
porque necesitan sentirse protegidos en los tobillos. Pero a medida que tienen más confianza en sí mismos y que tienen más flexibilidad en los tobillos y más equilibrio, al final tienden hacia la zapatilla siempre y cuando el terreno lo permita. ¿Por qué? Porque van mucho más ligero y mucho más cómodo. Bien, bueno, continuamos. Aquí tenemos un voluntario para haceros un ejemplo de cómo tenemos que saber si tenemos nuestra talla correcta o no cuando vamos a comprarnos el calzado de montaña. Lo primero, cada vez más de nosotros utilizamos plantillas hechas a medida. No se olviden, el calzado tenemos que probarlo con nuestra plantilla, ¿vale? Si no, no servirá para nada. Bueno, vamos a suponer que estamos en la tienda. Vamos a suponer que metemos la zapatilla o la bota, nos ponemos de pie y intentamos llevar el pie hacia adelante todo lo que podamos, hasta que los dedos toquen la punta. ¿De acuerdo? Una vez los dedos toquen la punta, aquí detrás tiene que caber un dedito. ¿De acuerdo? Si no, nos estamos comprando un zapato pequeño. Y hay muchísimos senderistas en el mundo ya que han perdido sus uñas por esto, yo la primera. Por eso lo puedo decir por experiencia propia, ¿de acuerdo? Una vez que comprobamos que este dedito entra aquí, ya sí podemos poner el pie en, digamos, en posición normal. Y ya sí procedemos a ir ajustando los cordones. Y ahora, una vez que hemos apretado los cordones, y que ya puedes apretarte tú mismo la bota, Juan Antonio. Una vez que ya no hemos cerrado la bota, ya no nos va a dar el dedo aquí, obviamente, si no, no es nuestro número. Y ahora tenemos que sentir que la zapatilla o la bota nos está envolviendo, pero que estamos cómodos, que nos envuelve. Sobre todo que nos está envolviendo en esta zona, que es la zona que luego va a evitar que se nos doblen los pies o que se nos vayan cuando el terreno es inestable. Nos ponemos de pie y donde no podemos de ninguna manera pasar que la bota nos está apretando, no es aquí, sino aquí. Sería, hablando de una forma muy normal, comparando con las manos, aquí. Si aquí la bota nos empuja, fijaros así como un poco así, igual que no ocurre en la mano, ocurrirá en el pie, en la base de los dedos, eso es muy negativo. Eso, porque la bota no va a ceder. Eso era antiguamente, decía el calzado cede, no, el calzado no cede. Y entonces nos va a hacer daño. Por lo tanto, para comprobar que finalmente, por un lado nos envuelve y por otro lado que los dedos pueden moverse dentro de la bota, ¿vale? Después caminaremos un poquito, daremos unos pasos, notaremos que la bota o el calzado es ligero y entonces ya estaremos seguros de que esa es nuestro calzado perfecto, ¿de acuerdo? Nunca penséis, ya cederá, ya dará de sí. No, eso no ocurre nunca. Y así podremos disfrutar de nuestros caminos con todo confort y con toda seguridad. El calzado es seguridad. Nos vemos.